Buenos días a todos ustedes. Soy el presidente de Perú, Ollanta Humala Tazo. Agradezco mucho la invitación que nos han dado a nombre de mi esposa Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación, y el mío propio. El día de hoy vamos a hablar del lawfare y el lawfare, cómo se ha venido aplicando en el Perú. Yo creo que el lawfare es la judicialización de la política, pero también la politización de la justicia, que tiene como finalidad expulsar del ámbito o espacio de la política a diferentes actores políticos, partidos políticos, organizaciones políticas que cuestionan el status quo, que cuestionan el modelo, que cuestionan, que luchan por los cambios, por la justicia social. Normalmente en el Perú son los poderes económicos nacionales y transnacionales los que, con el aplauso de muchos medios de comunicación, logran este cometido. En el siglo XX se utilizaban las Fuerzas Armadas para interrumpir los procesos de cambio. En el siglo XXI ya hay un consenso por los mismos cambios de la sociedad que eso es inoperable. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día es más fácil es capturar, privatizar el sistema de justicia en el país. En el año 2000, el 29 de octubre del año 2000, yo era un militar en situación de actividad que fue testigo de la crisis de corrupción del gobierno de Fujimori. Hicimos un levantamiento militar. Ese levantamiento se convirtió después cívico-militar y logramos expulsar al dictador. Años después, yo continuaba en el ejército y por circunstancias del destino tuve que ingresar a la vida militar cuando me pasaron al retiro. Y junto con mi esposa Nadine Heredia creamos un partido, el Partido Nacionalista Peruano, con una mentalidad integradora del país. Eso fue en el año 2006. En el año 2011 llegamos a gobernar el país durante el periodo 2011-2016, con una mayoría precaria en el Congreso de la República. Sin embargo, en el 2014-2015 esto cambió. En ese periodo, parte de nuestra bancada se pasó al bando opositor y el bloque afro-fujimorista del Perú tomaron el control del Congreso. Es a partir de allí que comienzan a arreciar las comisiones investigadoras del Congreso, principalmente para mi esposa, la señora Nadine Heredia. Se comienza a judicializar a la esposa del presidente, llevándola a investigaciones del Ministerio Público, investigaciones fiscales de todo calibre, desde usurpación de funciones, contrabando, homicidio, etcétera, etcétera. Y en el caso mío, investigaciones sobre compras militares, ascensos, compra de un satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Dándose de tal manera la situación que ya en el año 2015-2016, Nadine Heredia, mi esposa, en ese momento yo era presidente del Perú, se convierte en la primera dama que tiene impedimento del país en la historia de nuestra patria. El lawfare. Nosotros nos hemos quedado, a diferencia de muchos colegas, nosotros nos hemos quedado en el Perú a enfrentar todos los procesos que se nos han abierto. Hoy día, Nadine, mi esposa, tiene aproximadamente 10 procesos de carácter Ministerio Público en Fiscalía y unos 6 o 7 en el Congreso de la República. Y el que habla tiene una cifra similar. Procesos que se nos han abierto recién cuando entramos en la política. Hasta el año 2000, en la cual yo hice un levantamiento militar contra Fujimori, no tenía ningún proceso judicial ni mi esposa. Es a partir de nuestra incorporación en la política, a partir del año 2006, que a mí se me abre un proceso por supuestas violaciones de derechos humanos, que fue archivado, fue sobreseído en el año 2009, y en el 2009 a mi esposa se le abre un proceso por el lavado de activos producto del narcotráfico, que fue archivado en doble instancia en el año 2010. Sin embargo, como les estaba explicando, cuando cambió la correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la República,
a través del titular de un periódico, se abren estos procesos nuevamente. Se reabre la investigación de mi esposa, que había sido archivada en doble instancia, o sea, tenía la categoría de cosa decidida, y nuestra defensa presenta un habeas corpus que es ganado en doble instancia y por lo tanto tiene la categoría o calidad de cosa juzgada. Sin embargo, el Ministerio Público, a través de mecanismos que se crean para las personas naturales cuando luchan contra instituciones, presenta uno de estos mecanismos al máximo ente constitucional de mi país, que es el Tribunal Constitucional. Y como es de público conocimiento, la mayoría entonces en el Congreso, el bloque fujiaprista, amenazaron a cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional que si no admitían esa solicitud para reaperturar las investigaciones de mi esposa, a todos ellos los meterían a la cárcel. Sacaron gente a las calles y bajo unas condiciones inadecuadas, el Tribunal Constitucional en menos de 10 días decidió admitir y declarar fundado la reapertura de las investigaciones de mi esposa. En mi caso, a través de medios de comunicación y periódicos, lograron reabrir el proceso de supuestas violaciones de derechos humanos, que ya había sido sobreseído y tenía la calidad de cosa juzgada, tratando de sortear ese problema jurídico que tendrían hoy día. Muy bien, entonces, ante esa situación, nosotros estamos defendiéndonos, pero cada día lo que vemos es en esta lawfare una característica que viene precedida de un linchamiento mediático. Mientras hemos estado escribiendo mi ponencia, me entero de que en el diario El Comercio del Perú ya salió otro titular en el cual se nos apertura otra investigación adicional. De las reflexiones que hemos hecho del lawfare, yo puntualizaría algo más. No he escuchado sobre el tema del lawfare el tema de género. Y yo creo que sí es importante señalar de que en el tema en el lawfare también existe el componente de género. En el caso de mi esposa Nadine Heredia, ella, sin ser funcionaria pública, solamente ser la esposa del presidente de la República y ejercer una función nominativa, no remunerativa, no es una función pública, sino un cargo honorífico de primera dama de la nación, ha sido maltratada, humillada y tratada como si fuera una funcionaria pública. A ella, repito, le han abierto procesos de autor intelectual de operativos contraterroristas en el Brain. Y han abierto procesos de usurpación de funciones, de contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más, entre los procesos en el Ministerio Público y el Congreso de la República, tiene más de 20 procesos, los mismos yo. Entonces, se amparan en que como no fue funcionaria pública, no tiene la protección, por ejemplo, que del antejuicio constitucional que tienen los expresidentes y los parlamentarios. Es por eso que en estas condiciones, ella, si bien yo puedo declarar, ella se encuentra prácticamente amordazada, porque la Fiscalía inclusive ha denunciado que ella usa sus redes sociales para defenderse, el famoso tweet, ¿no? En esta lawfare, al habernos quedado en nuestro país para defendernos y seguir defendiendo de todas estas barbaridades jurídicas, estas acusaciones que se nos hacen, hemos sufrido prácticamente todas las medidas coercitivas que puede imponer el Ministerio Público. Nos han impuesto 18 meses de prisión preventiva en el año 2017, de las cuales logramos salir al 10º mes gracias a un habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional. Se han violado una serie de principios jurídicos, ¿no? Se nos han incautado nuestros bienes. La única casa familiar que tenemos ha sido incautada, ha sido allanada. La totalidad de las cuentas bancarias de mi esposa han sido embargadas y solo mantenemos la cuenta de mi pensión como expresidente para la manutención de mis 3 menores hijos, ¿no?
En este proceso de lawfare también se han violado, como decía, una serie de principios. El principio al debido proceso, el principio de contar con un juez imparcial, el principio a la presunción de inocencia, el principio de derechos fundamentales de respeto como el honor, la libertad, entre otros. El juez de garantías que tenemos nosotros ha señalado públicamente, refiriéndose a nuestro caso, que está luchando contra los poderes de la corrupción. Y ante la sentencia del Tribunal Constitucional que nos devuelve la libertad, ¿no?, y que señala claramente que este ha sido un proceso arbitrario e inconstitucional, el juez de primera instancia de control supuestamente de garantías señala que esa sentencia es un debilitamiento a la lucha contra la corrupción. Es decir, en general estamos enfrentándonos a un sistema judicial, a operadores del sistema de justicia que están cumpliendo consignas y que tienen la intención de volvernos a meter a prisión. Es en estas condiciones que yo estoy tomando la palabra y también estoy expresando la situación que actualmente vive mi esposa Nadine Heredia, que nunca fue funcionaria pública y que la están maltratando como si fuera una funcionaria pública, y mis menores hijos. Desde aquí yo creo que es importante entender que el ensañamiento, los mecanismos de lawfare cuando se trata de una mujer son más drásticos, draconianos y salvajes, porque no perdonan el éxito de una mujer. Es por eso que desde esta tribuna yo quisiera hacer un llamado a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos políticos de la mujer, para que vengan al Perú y puedan ver el caso de mi esposa, la ex primera dama del Perú, Nadine Heredia, y hacer una cordial invitación a eurodiputados que puedan venir al Perú para ver in situ, aquí en Lima, todo esto que estoy exponiendo. Nosotros no le tenemos miedo a la verdad, pero nosotros queremos justicia. Se nos investigan dentro de todas estas barbaridades de, por ejemplo, financiamiento de campaña, ¿no? Financiamientos que no son considerados delitos en la legislación peruana, por lo menos en las épocas en las cuales se nos acusa. En el año 2006, financiamiento del expresidente Hugo Chávez Frías, y en el 2011 del Partido de los Trabajadores del Brasil a través del presidente Lula y de Odebrecht. Sin embargo, nosotros hemos rechazado las imputaciones y aún así, ¿no?, nos mantienen con una serie de medidas que han hecho que por el momento tengamos que declinar nosotros, presentarnos, asistir a este evento internacional, pero desde acá, desde Lima, Perú, estamos denunciando esta judicialización de la política que ha llevado, ¿no?, hoy día al presidente de la República a cerrar constitucionalmente el Congreso y hacer nuevas elecciones y invitar a que el nuevo Congreso inicie una reforma política. Y también el fenómeno de la politización de la justicia, con graves casos de corrupción en el Perú donde están involucrados altos magistrados de la nación y que ha llevado a iniciarse la reforma de la justicia. Por lo tanto, yo les agradezco a todos ustedes su atención y quiero señalar, puntualizar, que el lawfare es las formas sutiles, modernas del siglo XXI que reemplazan a los golpes militares y que tienen como finalidad interrumpir procesos de cambio político, discriminar o expulsar a actores políticos del espacio de la política, a partidos políticos, porque en nuestro caso, al Partido Nacionalista Peruano, están pidiendo su disolución como partido, han incautado sus cuentas y por lo tanto nos impiden participar en los procesos electorales. Más aún cuando este año se inicia un proceso general electoral para las nuevas elecciones, para nuevos presidentes para el próximo año. En tal sentido, ¿no?, recalco la importancia de este foro en el cual podemos nosotros explicar desde nuestra experiencia lawfare, pero también remarcar que el ensañamiento que hay cuando se trata de una mujer
¿no?, que entra en política y que tiene una alta popularidad, una alta aceptación en la política, cómo se le puede destruir su imagen, su dignidad, ¿no?, cómo se le puede maltratar y cómo se le puede poner 20 procesos, ¿no?, para sencillamente anularla políticamente sin tomar en cuenta ni siquiera, ¿no?, a la familia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, presidente, por su testimonio.